Bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de los componentes de una base de datos, este, cuáles son los modelos que maneja también una base de datos y cuáles son los pasos necesarios para construir una base de datos, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Muy rápidamente, obviamente esto lo vamos a ir viendo a detalle a medida que vaya avanzando el curso, pero pues es como una introducción, ¿no? Entonces, en las sesiones pasadas, pues, estuvimos viendo, pues, qué era una base de datos, cuáles eran los niveles de abstracción que tenían las bases de datos, ¿no? Entonces, una pregunta rápida para comenzar, ¿cuáles son los niveles de abstracción que estábamos viendo? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Bueno, los niveles de abstracción que estábamos viendo, pues precisamente, de hecho, hasta se pueden ver aquí, ¿no? Era un nivel de abstracción a nivel de físico, otro a nivel lógico y otro que era a nivel de vista, ¿no? Entonces, se decía que pues las bases de datos nos ocultan todo lo que es el manejo de archivos, de los índices, de cómo es que va a ser el acceso a los datos, que es la parte del nivel físico, ¿no? Y con lo que trabaja el programador, el desarrollador es con la parte lógica, ¿no? O sea, ya no se tiene que ocupar de cómo se están guardando los archivos, ni dónde se están guardando los archivos, ni cómo se están guardando los archivos, ¿no? Ni cómo se van a accesar, ¿no? Entonces, trabajamos con la parte lógica y decíamos que teníamos otro nivel que era el nivel de vista, ¿no? El nivel de vista que pues nos podía dar nada más un acceso a un subconjunto quizás de la base de datos, ¿no? Una pequeña parte de la base de datos. Quizás porque ustedes van a hacer un sistema de asistencias y no tienen que tener acceso a todo el sistema, a toda la base de datos, sino nada más a la tabla de personal, quizás, ¿no? Entonces les generan una vista de esa tabla y con eso pues tienen para hacer su sistema y poder accesar a la base de datos, ¿no? Bueno, entonces, se les dejó pues un ensayo, estaba viendo que entregaron 20 personas el ensayo, pues ahí faltan gente por entregar el ensayo, recuerden que pues ya el día de hoy parece que van a tener este retardo y si no, pues ya no lo van a poder entregar, ¿no? Entonces ahí les encargo que lo entreguen, ¿no? Este, bueno, antes de entrar ya de lleno con estos temas, una actividad, la actividad que pues va a quedar esta semana, es que entren al tutorial de NLP de Python, ¿sí? Les voy a pedir que entren a este tutorial que es para lo que es la clasificación de noticias en Python. Ahí se va a platicar acerca de cómo se hace lo que es tareas de procesamiento del lenguaje natural y se van a mencionar algunas bases de datos, ¿no? Algunos conjuntos de datos, ¿no? Y pues ahí les va a tocar a ustedes pues analizar si esos conjuntos de datos que se mencionan son bases de datos o qué se podrían considerar que son. Entonces, este tutorial va a ser el viernes 29 a las 3 p.m. Va a tener una duración de aproximadamente 2 horas. Y pues se les pide, aquí está la liga de enlace, ¿no? Entonces, para que entren, para que estén al pendiente y sobre todo que tengan en cuenta que nada más les voy a pedir que escriban esto o que hagan esto, ¿no? Esta actividad. Eh, en ese tutorial, pues vamos a estar utilizando notebooks de Python en una plataforma que se llama Colab, que es de Google. Entonces, se les pide que en el notebook que se les va a entregar, que ustedes escriban con sus palabras una descripción del tutorial, ¿no? ¿Qué es lo que se vio en el tutorial, así a grandes rasgos, lo que les pareció más interesante y la opinión en general, muy importante con argumentación. Este texto tiene que estar argumentado. Además, que ustedes expliquen cómo son de utilidad las bases de datos con las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. O sea, ahí, como les comento, se van a mencionar algunos conjuntos de datos y pues que ustedes indiquen, ¿no? Esa se podría considerar una base de datos, sí o no. Ahí sería pues ya su, su justificación que les pediría que indiquen, ¿no?
Además, les voy a pedir que agreguen un bloque de código, ¿no? Ahí a su notebook, o sea, van a programar muy poquito, ¿no? O sea, un bloque de código en el cual impriman su nombre y que hagan una gráfica de su preferencia, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo se construyen gráficas, gráficas de pastel, gráficas de dispersión, y pues que ustedes grafiquen algunos datos, ¿no? Esto pues es útil cuando queremos ver quizás cómo se comportan los datos en una base de datos. Es utilizado, por ejemplo, si quisiéramos ver cómo está el grupo de edades entre ustedes, pues podríamos usar una gráfica y pues ya verlo visualmente, ¿no? Entonces, ese sería, por ejemplo, un, una aplicación, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? Esta es la actividad que quedaría de esta semana, ¿no? O sea, hasta el viernes por ¿Para aquí. cuándo es, profe? ¿Para cuándo? Este es para que lo entreguen el 1 de febrero. O sea, Ah, entonces sería... podemos ver la grabación de ese después. Bueno, sí, también es parte de que entren, ¿no? ¿Tienes alguna clase, algún compromiso a esa hora? Creo que sí. Todavía no estás Una seguro. clase, sí. Es que a veces me la dan y a veces no. A veces la dan y a veces no. Ajá. Ah, ok. ¿Y con qué maestro? Nomás para Son saber. tutorías. ¿Cuál? Son tutorías. Digo, sí, pues, de la materia. Como Pero, retroalimentación. ¿cómo se llama? Es de mate. Ah, de matemáticas, Sí. con el maestro Julián. Ajá. Ah, ok, bueno. Gracias por comentar, Abel. ¿Cuál matemáticas es? Dos. Ah, ok. Ok. Bueno, sí, no, me imagino que va a haber grabación. La idea es que vayan haciendo como esta actividad, pues ahora sí que te va a tocar a ti solito. Pero para los demás sí es como que vayan haciendo esta actividad, sobre todo este código, esta gráfica, o sea, que ustedes la traten de modificar ahí en el momento y entonces ya les quede a ustedes su gráfica, ¿no? Y también ya quede también lo de su nombre, ¿no? Entonces para que ya luego no estén con la duda, ¿no? Y como es un tutorial, pues precisamente en ese momento ustedes pueden hacer ahí preguntas, ¿no? De decir, oiga, ¿cómo le hago aquí para poner el nombre? O si quiero modificar aquí algún dato en la gráfica, o sea, o cómo puedo ejecutarlo, o cómo puedo guardar el documento, que pues es muy sencillo guardar el documento en PDF, ¿no? Entonces, pues sí aprovechen ese momento para pues hacer todas esas preguntas, ¿no? Y pues que ya, o sea, terminen en ese momento, ¿no? Y puedan aprender un poquillo más, ¿no? De todo esto. Profe, Sí, dígame. ¿y el programador tiene que ser Python? Sí, lo que pasa es que sí, aquí lo que le estoy pidiendo es que sea un notebook de Python, o sea, y lo que estoy pidiendo es que me mandes el PDF de ese notebook, ¿no? Entonces, Sí. pues obviamente ahí se va a ver el código, ¿no? Que pues no es de Python. Ah, ok, ok, Ah, ¿se ok. tiene que descargar el Python? No tienen que descargar nada. Nos diga. Lo único que tienen que tener es una cuenta de Gmail. Eso es lo único que tienen que tener, Ramón. O sea, nada más con una cuenta de Gmail y ya con eso ustedes pueden empezar a programar en Python, ¿no? De hecho, o sea, si yo abro Colab, sí pueden ver esta pantalla a la que cambié, no es que no lo dejan ver. Sí, pero sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, ok, bueno. Por ejemplo, este ejemplo. Bueno, estaba mejor el otro. O sea, esta es la página de Colab, es colab.research.google. Y se fijan, todo esto está en Python. O sea, aquí yo ya estoy escribiendo el código, ¿no? Aquí es una variable y está haciendo una operación, ¿no? Entonces ya nada más aquí le doy a ejecutarse. Se empieza a asignar memoria de los servidores de Google, su espacio en disco, y pues ya ahorita se va a procesar y me va a generar el resultado, ¿no? Entonces, si yo quisiera agregar, por ejemplo, un bloque de código, pues le pongo aquí un código y ya pues podría escribir lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, print, quiero escribir mi nombre, ¿no? Miguel. Ya le puedo dar control enter o le doy aquí en el play, ¿no? O sea, darle control enter. Y ahí ya me imprimí Miguel, ¿no? Mi nombre. Entonces, se fijan, pues es muy sencillo. Este es un bloque de código, un bloque de texto, pues sería de esta forma, ¿no? Este es un bloque de texto, ¿no? Y aquí yo puedo escribir incluso hasta HTML, ¿no? O sea, podría escribir aquí código HTML, por ejemplo, H1,
Hola. Vamos a ver. Y H. Y no cierro la etiqueta. Entonces, se fijan, ya me lo pone más grandote, ¿no? O sea, puedo escribir en HTML, puedo escribir texto normal, ¿no? Mi opinión y toda la opinión ahí que ustedes se les está pidiendo y se fijan, esa es la forma, ¿no? En cómo este Scholar no tienen que instalar nada en su computadora, o sea, lo pueden hacer desde cualquier computadora, nada más es conectarse a un servicio que está en la nube, ¿no? A ver, no hay... Ah, ok, 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 muy bien, Abel. Bueno, entonces, no sé si quedó resuelta tu duda, Ramón. ¿Qué día sería? Es el viernes, ¿no? El viernes, este viernes que viene a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos ya me introduje un poco con esto, hay que ver lo de base de datos. Entonces vamos a ver aquí en componentes, posterior a esta plática que tengamos de este material, les voy a activar el cuestionario de componentes de cuestionario de componentes de base de datos. Pues ahí háganlo con calma, tienen, me parece, hasta las 7 de la tarde para hacerlo. Y y pues ahí, con tranquilidad en el cuestionario. También les pido que pues revisen este documento, o sea, obviamente la presentación que vamos a ver es a grandes rasgos, pero a detalle la información está en las páginas del PDF del 28 a la 36 del libro de Fundamentos de Base de Datos, ¿no? Entonces les pido ahí que le peguen una lectura, ¿no? O sea, no es que lo lean así a detalle todo, pero sí, o sea, que vayan viendo los aspectos y las partes que tiene, ¿no? Si tienen alguna duda de las preguntas, pues ya pueden ir ahí y pues ya checan. Ah, no me acuerdo de esto, pues ya lo revisan. Y esta es la presentación que vamos a revisar ahorita, ¿no? A ver, dice... Sí, aquí está la presentación. ¿La presentación está, Beto? Pues sí, aquí está. Ok, entonces voy a maximizar esto. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, ok, gracias. Muy bien, entonces, componentes de una base de datos. Vamos a ver que una base de datos pues tiene lo que es una parte de su esquema físico y del esquema lógico que les comentaba. Un esquema básicamente es pues la descripción de la estructura, el diseño pues de su base de datos, ¿no? Cómo es que está construido, ¿no? Y cuando estábamos hablando del esquema físico de esa base de datos, pues vamos a describir pues cómo se hizo ese diseño a nivel físico, válgame la redundancia. Y pues todo esto pues lo oculta el esquema lógico, ¿no? Por lo tanto, pues podemos cambiar cualquier cosa del esquema físico y pues no hay ningún problema. ¿Qué es lo que involucra el esquema físico? Son, por ejemplo, los índices, los archivos donde se está almacenando, se tienen archivos de vistas, todos esos tipos de archivos y la gestión de los archivos es lo que se considera el esquema físico, ¿no? O sea, esos archivos que se generan, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplito, ¿no? Y de lo que es el esquema lógico, pues describe el diseño de la base de datos, pero a nivel lógico, ¿no? Puede ser un nivel conceptual o ya un nivel más de tablas, ¿no? Pero pues es ya, lógicamente hablando, cómo están los datos conectados y cómo se tienen entidades, ¿no? Que, que albergan esos datos, ¿no? El esquema lógico, pues es el más importante para los programadores, ¿no? Porque a fin de cuentas es el que utilizan para sus programas, ¿no? Es decir, si en una base de datos nosotros construimos 3 tablas y esas 3 tablas a lo mejor se llama estudiante, profesor y cursos, y en estudiante pues está el nombre, el apellido y la matrícula del estudiante. Entonces, eso es lo que le interesa al programador, ¿no? Para poder accesar a la base de datos y decir, quiero accesar a la tabla de estudiante y quiero que me regreses el estudiante que se llama Miguel, por ejemplo. Entonces necesita esa información lógica. En realidad no necesita a nivel físico decir, no, pues quiero que acceses al archivo índice fulano de tal y pues te traigas la información. A eso no lo necesita el programador, ¿no? Es transparente para él, ¿no?
Entonces, el esquema físico no lo ve el programador y lo que ve más que nada y lo que utiliza es el esquema lógico, ¿no? Ok, entonces para el esquema lógico se utilizan lo que son los modelos de datos, ¿no? Un modelo de datos, pues, es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, la semántica y las restricciones de esta base de datos, ¿no? Entonces, muy importante aquí, fíjense, los datos, las relaciones, la semántica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre los datos? Por ejemplo, la relación que hay entre los cursos y los estudiantes y cuáles son los datos que tienen, por ejemplo, esas entidades, ¿no? ¿Cuál es el proceso de creación de un esquema de base de datos? O sea, cuando ustedes van a crear una base de datos, ¿cuáles serían los pasos que seguirían? Pues lo primero que hay que hacer es que tiene que hacer lo que es la fase conceptual de su base de datos y para eso nos apoyamos en lo que es el modelo entidad-relación, donde definimos todas las entidades que se tienen en el problema que vamos a tratar. Y con entidades es cualquier cosa del mundo, ¿no? Un poco similar a lo que son las clases. Una entidad, por ejemplo, es, como les comentaba, de una universidad. Serían los profesores, los estudiantes, los cursos, por ejemplo, los horarios, quizás también si tienen la información de las carreras. Entonces, todas esas las podemos considerar como entidades, ¿no? Porque pues vamos a almacenar información de ellas, ¿no? Posteriormente se pasa a lo que es el nivel lógico, que pues ya vamos a ver lo que son las relaciones, ya entre las tablas, cómo sería esto ya a nivel de construcción en SQL, y pues ya se maneja lo que es el modelo relacional, ¿no? Y el último nivel que ya lo hace automáticamente la base de datos es la construcción de las tablas, de las vistas y de los índices, ¿no? Ya sería a nivel físico y pues ese lo hace el sistema gestor de base de datos, ¿no? Ok, bueno, ¿alguna duda aquí? Porque pues me estoy pasando las diapositivas y a lo mejor dicen, y, pues el maestro nunca preguntó si teníamos dudas, ¿no? Todo bien, Por profe. el ¿Todo momento bien? todo bien, profe. Excelente. Bueno, este es el ejemplo que les comentaba del modelo conceptual. Este es un modelo entidad-relación. Obviamente vamos a ver a detalle cómo se construyen estos modelos. Ahorita nada más es para que vean ustedes cuáles son sus aspectos que tienen, ¿no? Fíjense que tenemos lo que son las entidades y los tenemos aquí en rectángulos, ¿no? Tenemos autor, libro, ejemplar y usuario, ¿no? Y con los rombos, con los rectángulos, bueno, con los rombos, no, con los rombos, son los que utilizamos para describir las relaciones que hay entre estas entidades. Por ejemplo, un autor escribe muchos libros, ¿no? Y de igual forma, pues un libro puede ser escrito por muchos autores, ¿no? O sea, porque pues no todos los libros son escritos por un solo autor, ¿no? Entonces, esta es una relación que se conoce como de muchos a muchos, ¿no? Vemos que el autor tiene sus atributos, ¿no? Estos atributos se representan con elipses, ¿no? Y los atributos, pues, nos están describiendo esta entidad, ¿no? ¿Qué utilizamos para describir a un autor? Pues un nombre, ¿no? Y también algún código. Aquí este código está subrayado porque es la llave primaria, ¿no? O es el campo clave, ¿no? Del autor. ¿Para qué nos sirve un campo clave? Pues para accesar directamente, para identificar como único cada uno de los registros, ¿no? Entonces, esto podría ser un autonumérico, podría haber sido su RFC, o podría ser un ID del autor también, ¿no? Como un diagrama de flujo, no tanto como un diagrama de flujo, porque aquí no tenemos precisamente un flujo, lo que tenemos son relaciones y las entidades, ¿no? Que es, ¿cuál es la relación que hay entre esas entidades? Entonces, no es tanto que tenga una dirección que empecemos de aquí de usuarios y nos vayamos para aquí a autor, sino que más que nada se muestran las relaciones que hay entre entre las entidades, ¿no? Y puede haber alguna tabla que esté aislada, ¿no? Que no tenga ninguna relación con las demás, ¿no? También se puede dar el caso, ¿no? Como lo de las clases, sí es más cercano a como unas clases, ¿no? Sí, pero esto, acuérdense que estos son datos que pues estamos almacenando, ¿no? Entonces, aquí de este diagrama entidad-relación podemos ver que un autor pues escribe muchos libros, un libro es escrito por muchos autores, por eso tenemos esto de NM,
Luego también tenemos que aquí, un libro, fíjense, tenemos una relación que es de uno a muchos. Es decir, un libro, pues tiene muchos ejemplares, ¿no? Aquí está la N, ¿no? El libro tiene muchos ejemplares y a su vez un usuario, pues puede sacar muchos ejemplares y ese mismo ejemplar, pues pudo haber sido sacado por muchos usuarios, ¿no? Porque pues ahora sí que, pues, si esto es como un tipo así de biblioteca, pues se pueden prestar a varios, ¿no? Y de hecho aquí en la relación de sacar algún libro, pues se tiene la fecha de evolución y la fecha de préstamo, ¿no? También. Entonces vamos a ver con calma cómo se construyen estos diagramas en una sesión, ¿no? O sea, cómo se construyen los diagramas de entidad-relación y pues ya van a ser varios ejercicios y pues vamos a ver cómo van comprendiendo el uso de estos diagramas de entidad-relación, ¿no? Pero ese es el primer paso, ¿no? Hacer la fase conceptual, hacer su diagrama de entidad-relación. Entonces, la siguiente fase, pues es la lógica, ¿no? Y ya es hacer las relaciones, ¿no? El modelo relacional, que ya serían las tablitas, ¿no? De hecho, les iba a poner una imagen de las tablitas ya con los datos y cómo está conectado, pero ahora sí que se me pasó, se me olvidó ponérselo, ahorita lo podremos checar del libro, igual ahí se los enseño, ¿no? Pero básicamente quiero que vean que ahorita mencionábamos de la entidad de autor y en una tabla lo que tendríamos como sus atributos, en la parte de arriba sería el código y sería el nombre, ¿no? Y fíjense, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces ya estamos indicando cuáles son los campos ya que utilizaríamos para construir nuestras tablas, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 tablas, ¿no? De estas entidades, pero también de las relaciones, hay algunas relaciones que necesitamos hacer tablas, ¿no? Las relaciones que son de muchos a muchos, necesitamos hacer tablas, ¿no? Por eso aquí saca y escribe, se genera una tabla. Y fíjense que tenemos el código de usuario y el código de ejemplar, ¿no? Y ya con esto, pues, podemos identificar alguna de estas instancias, ¿no? Esta es como su campo llave, ¿no? O sea, el usuario y el ejemplar, ¿no? Que pues seleccionó. E incluso también podríamos hasta la fecha de préstamo, ¿no? Porque pues un usuario a lo mejor puede solicitar un libro y pues a lo mejor lo pide una semana y luego a la siguiente semana lo quiere volver a pedir y así, ¿no? Entonces, esta es una tabla para las relaciones de saca y esta pues para la relación de escribe, ¿no? Donde tenemos el código del autor y el código del libro, ¿no? O sea, qué autor escribió, por ejemplo, pues qué libro en particular, ¿no? Entonces, este es lo que sería pues el modelo relacional. También vamos a verlo a detalle, cómo se construye el modelo relacional, cómo pasamos de este diagrama entidad-relación a modelo relacional, ¿no? ¿Alguna duda? No. Bueno, continuamos. Y a nivel, la fase física, pues ya sería la construcción que hace el sistema gestor de base de datos, ¿no? O sea, MySQL, él se va a encargar de construir la tabla, las vistas y los índices, ¿no? Las vistas, si nosotros le pedimos que tenga algunas vistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los índices que va a manejar, construye unos archivos de índice, construye un archivo para tabla y construye archivos de vistas, ¿no? Entonces, si nosotros nos metemos al directorio de MySQL, pues vamos a ver un grupo de archivos, ¿no? Un montón de archivos que a lo mejor tienen nombres de tablas, a lo mejor tienen nombres de vistas y a lo mejor tienen hasta los nombres de los índices, ¿no? Entonces, nada más pues es un ejemplo para que vean que pues son archivos básicamente, ¿no? Y lo generan automáticamente, ¿no? Ok, para construir entonces, para construir nuestras bases de datos, ¿qué hacemos? Pues utilizamos un lenguaje de consulta, ¿no? El SQL, que es lo que significa, y no les puse aquí lo que significa SQL, fíjense, es lenguaje de consultas, ¿qué era? Miren, ya me agarró eso en curva. SQL y la S se me hace que es sequential, es estructurado, ¿no? Ujú. Entonces aquí lo vamos a poner nada más para que sí quede esto. ¿Dónde está anotar? Texto. Aquí me faltó esto, fíjense. Es
Structured Query language. Sí, ¿no? Entonces, SQL pues es un lenguaje de consulta estructurado, ¿no? Y es el que utilizamos para construir nuestras bases de datos, para hacer las consultas a las bases de datos y para otorgar acceso a usuarios en las bases de datos, ¿no? Entonces, fíjense que, como se indica aquí, pues es un lenguaje pues para el acceso a los datos en bases de datos relacionales. Se divide en 3 partes. Muy importante aquí que puedes checar esto en el material a detalle. Lo que es, tenemos un lenguaje que es para la definición de los datos, que es para la construcción de la base de datos. Y es esta parte de aquí, de Data Definition Language. Y se fijan, tenemos la instrucción create, drop, alter. Con create nosotros creamos una tabla. Y pues nosotros decimos también qué atributos va a tener esa tabla. Por ejemplo, la tabla de alumno y que tiene el atributo de nombre y el atributo de apellido y de matrícula, ¿no? Si quisiéramos borrar la tabla, pues tenemos drop. Si quisiéramos modificar quizás el nombre o quisiéramos ponerle otro campo, pues utilizamos alter. El otro lenguaje que tenemos es para la manipulación de datos, que en este caso es aquí es Data Manipulation Language, que es el DML, que con esto es con el que hacemos las consultas, ¿no? Si queremos saber cuántos alumnos hay en la universidad, pues hacemos un select, ¿no? Select de todos los alumnos de la tabla alumnos que hayan sido inscritos en el 2019, por ejemplo. Podemos usar select. Si queremos agregar información, pues utilizamos un insert. Si queremos actualizar un campo, o sea, queremos modificar quizás el registro de alguno de ustedes en la base de datos, pues utilizamos update. Si quisiéramos borrar algún registro, vamos a borrar un alumno, pues utilizamos delete. Entonces, para eso utilizamos lo que es el lenguaje de manipulación de datos, que también es SQL, pero son esta parte de comandos, ¿no?, que utilizamos de SQL. Y ya finalmente tenemos lo que es el lenguaje de control de datos, que es el Data Control Language de SQL, que lo utilizamos para otorgar privilegios, ¿no? Con grant nosotros otorgamos privilegios quizás al usuario, vamos a decir al usuario que es un programador, que nos va a hacer esto de la lista de asistencias, ¿no? Entonces, grant, privilege y ya. Al usuario programador 1, vamos a decir, ¿no? A la tabla usuarios, ¿no? O la tabla alumnos, ¿no? O le queremos quitar los privilegios porque ya terminó de hacer el programa, pues le damos revoke y removemos los privilegios, ¿no? Entonces, estos son los 3 partes en las cuales se divide este lenguaje de consulta estructurado, ¿no? El SQL, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Vamos a ver muchas consultas de SQL, ¿no? Entonces, ya van a tener chance de hacer operaciones con SQL. Bueno, si no hay dudas, seguimos adelante. Aquí les tengo un ejemplo de SQL. Entonces, si se fijan en lo que es esta parte, ¿qué tipo de lenguaje sería? A ver, no alcanzamos a ver. Ahí se alcanza a ver, ¿no? ¿Qué sería? Sería de este tipo, ¿no? De este tipo, ¿no? El DDL, ¿no? Data Definition Language. Sería ¿no? Porque ahí tiene un create table, ¿no? Este sería el apartado de SQL de DDL, que es de definición de datos. Y se fijan, aquí estoy creando una tabla que se llama cliente, que tiene pues 1, 2, 3, 4 atributos, ¿no? ¿Sí? Y le estoy especificando qué tipo de dato es. Por ejemplo, que el RFC pues es un entero, que pues aquí yo creo que ya estaría mal porque el RFC lleva caracteres numéricos, ¿no? El nombre es un varchar de longitud de 30. Tiene una dirección que tiene un varchar, o sea que es un texto variable de longitud 50 y un teléfono que es de tipo entero de tamaño 10, ¿no? Entonces también yo creo que el teléfono y el RFC tendrían que ser varchar, ¿no? Tanto el teléfono como el RFC con su longitud indicada, ¿no? Ahí, para que no lo vayan a tomar tal cual ¿no? Y tenemos también estas instrucciones, ¿no?, de insert y el select, que esto corresponde a otra categoría, ¿no? Que es lo que es el Data Manipulation Language, ¿no? O el DML. Ahí está el select, el insert
Entonces, esto es del DML y aquí nosotros, por ejemplo, insertamos los datos a la tabla de cliente, insertamos el RFC, el nombre y los valores, pues son estas dos. Estamos insertando a Pedro y a Juan, ¿no? Hay uno de Moctezuma y otro de Mazucahui. Y si quisiéramos consultar pues la información de esta tabla cliente, pues utilizaríamos la instrucción select nombre y dirección de la tabla cliente, ¿no? Entonces nos regresaría pues nada más el nombre, Pedro, y su dirección, ¿no? Que pues aquí sería Moctezuma, sin el teléfono. ¿Dudas de esto? Nada más para que vieran ahora sí que cómo se ve el SQL, ¿no? Esta es la forma en cómo estarían estructurando ustedes sus consultas y cómo estarían haciendo instrucciones para crear las tablas, ¿no? Para crear tablas. Bueno, si no hay dudas, SQL es el único lenguaje de consultas. No, hay otros lenguajes, ¿no? Hay otros lenguajes de consulta, incluso hay unos visuales. Pero el más utilizado es SQL, ¿no? Entonces, por eso sí nos abocamos mucho a presentar SQL, no nos enfocamos en los demás, ¿no? Pero sí hay otros lenguajes, ¿no? Sí hay otros lenguajes. Y de hecho ahí pues se me pasó ponérselos, ¿no? Comentarles, ¿no? Que están otros lenguajes incluso que son visuales, ¿no? Ok, bueno, continuamos. En caso de que se corte la comunicación, muchachos, les encargo que se conecten al mismo enlace, ¿no? Ya nos faltan nada más unas cuantas diapositivas, pero pues ahí les encargo que se vuelvan a conectar al mismo enlace que les puse, ¿no? Recordando un poco el enfoque de base de datos, acuérdense cómo se hace la programación con una base de datos. Tenemos los usuarios, hay un programa que ustedes es el que van a desarrollar y ese programa es el que se va a conectar al sistema gestor de base de datos, ¿no? Y ya el sistema gestor de base de datos, pues puede accesar a lo que es la descripción de los datos, ¿no? A los metadatos. Estos metadatos es precisamente esto que estábamos viendo, ¿no? Estos